Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque te buscamos y te podemos encontrar. Y gracias, Señor, porque no hay palabras para agradecerte lo bueno que eres para nosotros. Tienes control de lo que ha pasado, tienes control de lo que está sucediendo y vas a tener control, Señor, de nuestro futuro. Te damos gracias y te rogamos que bendigas esta palabra, que sea de bendición. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir y un espíritu perceptible para escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir, por favor, en 1 Crónicas 17. 1 Crónicas 17, del 11 al 14, por favor. Primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Un pasaje paralelo habíamos leído hace 3 semanas, cuando veíamos Segunda de Samuel, en el cual veíamos la vida de David, como él venía a ser una figura de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a retomar este pasaje, no exactamente el de Samuel, sino el de Crónicas, que habla exactamente lo mismo, pero vamos a enfocarlo ahora hacia otra línea. Y eso es el linaje, y hablando de Jesús como el heredero eterno. Recordemos esto que les había comentado, creo que en la semana pasada, pero bueno. La diferencia entre Reyes y Crónicas. Los libros de Samuel y de Reyes, que comúnmente eran el mismo. Recordemos que Samuel y Reyes son libros que se escribieron cuando estaban en el exilio y sirvió como libros como de historia, ¿no? Para que el pueblo no olvidara sus orígenes, de dónde venía, y alguien dijo: oye, es importante que tengamos un libro que nos recuerde nuestros orígenes, ¿no? Que nos recuerde quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, le doy un enfoque más, voy a ponerlo así, histórico. De hecho, habla de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y plantea prácticamente lo que ocurría, ¿no? De Samuel a Segunda de Reyes. Pero Crónicas vino a ser escrito, la tradición dice, y seguramente fue por Esdras. Y Esdras, recordemos que Esdras regresó del cautiverio en Babilonia, y su temor lo llevó a: tenemos que volver a establecer las leyes de Dios, el temor de Dios, y enseñarles. Recordemos que el profeta dice: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y esta palabra fue a los sacerdotes, que dijeron, Dios le reclamaba a los sacerdotes diciendo: oye, tú tenías que compartir y enseñar, y no lo hiciste. Y mi pueblo se perdió porque no tuvo conocimiento que tú les tenías que dar. Ajá. Y entonces Esdras dijo: no, tenemos que poner en orden esto, si no nos va a ir peor de lo que nos fue. Y entonces Crónicas, escrito por Esdras, les digo seguramente, le puso mayor intención en irse solamente sobre los reyes de Judá, que fueron temerosos de Dios y viene a manifestar la gracia de Dios que hizo sobre sus vidas, ¿no? Entonces vas a ver a Josafat, vas a leer de Asa, vas a leer de Josías, vas a leer de Ezequías, y cómo el Señor manifestó misericordia cuando los reyes disponían su corazón para buscarlo. Ahora que vamos en nuestras lecturas en Reyes, yo he estado marcando ahí, y era fulanito de tal edad cuando empezó a gobernar e hizo lo correcto delante de los ojos de Dios.
Y en contraparte, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, peor que su antecesor, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver dos palabras que van a ser claves: linaje y heredero. Vamos a empezar con linaje. ¿Qué es linaje? Linaje es la ascendencia o descendencia de una familia, especialmente noble y comúnmente llevado por la línea paterna, ¿no? Si tú te vas hacia los reinos o reyes que había en Europa, decían, no, de sangre real, ¿no? Del linaje de fulanito, ¿no? Y comprobaban que fueran del linaje. De hecho, por eso los reyes buscaban mucho de, necesito que me des un heredero cuando se casaban. Y si pasaban 2 o 3 hijas, decía, no me sirves, necesito otra mujer que venga y sea mi esposa y que me dé un heredero. El linaje es una forma de clasificar a las personas según su origen familiar, su ascendencia o su descendencia. Aquí en la casa hace tiempo hablamos de eso, en tiempo de años, y en la iglesia nos decían los Tobar, ¿no? Como una estirpe en la cual decían, pues está el patriarca Andrés, los hijos, los nietos, y bueno, y todavía cuando nacieron mis hijos, me recuerdo que me decían, es que ya son 4 generaciones aquí, ¿no? Ese es un linaje, ¿no? Una línea sanguínea. Sigue tu caso. En el caso de Alma, pues ahorita hablamos de tu papá. ¿Tus abuelos viven todavía? No, bueno. No, si te tocaron. Bueno, ahorita tú, tus hijas, y no sé si ya haya bisnietas para tu papá. Hablamos de un linaje, los Muñoz, ¿no? Ese es el linaje. Entonces, y tú podrás ver, por ejemplo, aquí, mi otro apellido que es Lemus, aquí en la colonia, son famosos los Lemus, ¿no? Porque hubo alguien que hizo sus destrozos y dejó familia por todos lados. Se dice la 201, el escuadrón 201 es de los Lemus, ¿no? Bueno, que en aquel tiempo era de los Lemus, ¿no? Ese es el linaje. ¿Por qué es importante el linaje? Porque puede traer implicaciones sociales, culturales, religiosas y jurídicas, ya que determina el grado de parentesco entre los individuos y su derecho y obligaciones respecto a sus antepasados y descendientes. Hoy no es tan visible esto, pero en la antigüedad, por eso había títulos de nobleza. Y decían, no, es que tú no puedes venir tú aquí a reclamarme porque esa no es tu tierra, ¿no? Esa pertenece a, si has visto la película de Robin Hood con Kevin Costner, cuando llega dice el ayudante del alguacil, hey, ¿tú qué haces aquí, no? ¿Cómo te atreves a atacar en las tierras del rey? Y dice, no, espérame, esas no son tus tierras. Y dice, ¿quién eres tú? Yo soy Robin de Locksley. Dice, y esas tierras son de mi padre. Y hacia arriba por herencia. De hecho, en la Biblia, en la palabra, por eso cuando vino la distribución de la tierra prometida a las tribus, vino esta identificación de decir, esa es tu tierra y esta herencia de tierra no puede cambiar de tribu. Si aquí se establecen los Tobar, aquí van a ser los Tobar hasta las generaciones que lleguen. Oye, pero que me voy a casar con un Fernández. No, pues allá tendrán su tierra, pero aquí es Tobar, ¿no? De hecho, por eso, por ejemplo, si lees en Josué, cuando Caleb reclama una ciudad porque el Señor le había prometido, fue de Caleb y la ciudad era de la descendencia de Caleb, ¿no? Cuando hubo un caso de unas hijas de alguien que no tuvieron hermanos y el padre murió, fueron con Moisés y dijeron, oye, ¿y nosotros qué onda, no? Y va Moisés con Dios y Dios les dice, tienen razón en su reclamo, dales herencia, te tienen que casar con primos, pero la herencia va a ser de su padre, o sea, esa tierra es de sus padres, no va a poder ser por otros. ¿Qué ocurrió con Jezabel y Acab? Que Acab quería a la villa de Nabor y véndeme tu tierra, ándale, que mira, aquí está junto a mi terreno, así lo hago más grande, acá pongo mis canchas de tenis, ¿no? Y él dijo, no puedo vendértela, porque es la herencia de mis padres.
O sea, casi se está diciendo, tú sabes que no te la puedo vender, ¿no? De hecho, cuando la tierra entraba en pago por algún adeudo, venía el año de jubileo y se tenía que regresar la posesión de la tierra a su dueño, ¿no? Y de hecho la palabra decía, préstale conforme al tiempo que te falte para el jubileo, porque en el jubileo sí o sí lo tienes que regresar. Entonces, no quieras cobrar más de lo que corresponde, cobra lo que es correcto porque lo vas a tener que regresar. Entonces, en la Biblia, esta palabra tenía un gran significado entre los judíos. De hecho, cuando empiezas a leer crónicas o en algunos pasajes, vemos las genealogías. Quiere entender de dónde venían las familias. De hecho, cuando regresan de Babilonia, hay genealogías para identificar dónde venías. Y hubo personas que no hubo forma de rastrear su origen, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si eres judío porque sabes que eres judío, pero pues no sabes quiénes fueron tus padres, o de dónde, de qué clan eres, de qué familia, te aceptamos, pero no vas a tener que ser responsables. De hecho, hubo levitas de la tribu de Leví que no pudieron hacer servicio en el templo porque su linaje no fue comprobado. Entonces dijeron, sí, quédate como levita, te aceptamos, estás aquí, pero no vas a poder servir, ¿no? Porque no tenemos la identificación para saber si eres de los porteros, de los que servían adentro, de los cantores. No, vas a estar acá, pero no vas a poder desempeñar. Entonces, por eso es que tú ves amplios y extensos registros genealógicos. ¿Por qué Mateo y Lucas ponen una genealogía? Porque como el evangelio de Mateo fue enfocado hacia judíos, entonces les dijo, espérenme, del que les estoy hablando les voy a comprobar que es judío. Aquí está su genealogía. Y miren de dónde viene, ¿no? Y ese documento, esa genealogía, había registros en el templo en el cual una persona podía ir, oye, quiero identificar si de veras Jesús era hijo de David. A ver, ¿quién dices que hijo de...? Sí, cierto. Genealógicamente, sí es. Entonces, Mateo puso hincapié en esa parte. Y por el lado de Lucas, Lucas identificó la genealogía de David, también descendiente, de Jesús, descendiente de David, a través de María, hacia arriba, ¿no? Por eso tú ves que en alguna parte de la genealogía ambas se dispersan, pero recordemos, la genealogía se llevaba por la parte paterna, pero se confirmó también en la parte materna de María. Lucas 2:4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces recuerden que en el censo dijeron, de donde eres tienes que ir a registrarte a la tierra, ¿no? Nosotros somos iztapaltenses, dijera Chupancito, ¿no? Tú también eres de aquí, de Iztapalapa. Bueno, si nos dijeran eso, nosotros tenemos que ir acá, ¿no? Pero si supiéramos que nuestra familia viene de Aguascalientes, de Querétaro, y fuera un censo, nos harían que ir a la tierra donde nacimos. Ahora, eso por parte del linaje. Pero vamos a ver ahora el otro término, heredero. ¿Qué es un heredero? Dícese de una persona que por testamento o por ley sucede en una herencia y sucede de sucesión, ¿no? Todos podremos entender que es heredero, ¿no? El que tiene derecho a las posesiones del difunto. Es uno que fue designado por voluntad de un testador como el dueño de todos sus bienes o de todas las partes de ellos. Yo decido dejar en mi testamento de herederos a mis hijos, ¿no? O yo no quiero que sean herederos, ¿no? Porque han sido muy malos. Voy a dejar a mi hermana Daisy, ¿no? Esta es la parte de heredero, pero entendemos que comúnmente el heredero viene del padre, ¿no? Yo heredo de mi padre, ¿no? Y mi padre hereda de hecho, en Israel, cuando el padre heredaba, al mayor le daba el doble de porción,
Si eran 3 hijos, lo dividían entre 4, 2 partes para el mayor y los demás se llevaban una y una. Si eran 12 hijos, lo dividían entre 13. Al mayor le daba doble y a los otros una porción. La herencia obviamente tiene que ser hasta que el padre muere. Vemos algunas excepciones, como el hijo pródigo que pidieron su herencia en vida. ¿Por qué no la reciben en vida? Porque no saben valorar, ¿no? Ahí está. Por eso no merecen vida, pa. Tranquilo. Hay 4 tipos de sucesión hereditaria. La más conocida es la por existencia o no de un testamento. Eres hijo, eres heredero. O sea, está establecido por ley que aunque haya o no haya, el primer heredero son los hijos, ¿no? Pensando que no hay esposa, hablando aquí en México. Hay el otro que es forzoso o legimitario. Yo no soy el hijo, pero yo dejo de herencia a mi sobrino. Ese sería que lo forzan. O, como ocurre con Ruth, oye, hay alguien antes que yo que está obligado a redimir. En la herencia podría ser así de, no, es que yo no quiero la herencia. Bueno, te toca, aunque no quieras. Es que me va a heredar problemas. Pues yo no sé, pero te toca. Está el voluntario que, oye, pues no había, hay pocos casos, ¿no? Pero no hay herencia, te tocaría, ¿no? O bueno, yo quiero ser el heredero porque nadie quiere aventar la bronca, yo lo hago. Y está el heredero sustituto, que viene a ser cuando son hijos menores o son de edad que necesitan, todavía no son mayores legalmente reconocidos, entonces viene a la figura de un tutor, o que alguien, el heredero está enfermo con una condición que dice, oye, él no puede recibir la herencia, ¿no? Entonces necesitamos que alguien legalmente lo pueda recibir. En la Biblia, la herencia se recibía por parte de un pariente, ¿no? O sea, literalmente, comúnmente hacia arriba. Y solo se podía heredar cuando se fallecía la persona que daba. Pero, de hecho, en el Antiguo Testamento, Israel era heredero de Dios y recibió la tierra prometida como herencia. Génesis 15, del 7 al 8, Dios hablándole a Abraham, le dijo, verso 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Sí, ¿cómo sé que me la vas a heredar? Pero pues ahora sí que, pues ¿cómo me la vas a heredar si tú no vas a morir, no? Y Dios le dice, en que vas a tener una descendencia que llenará la tierra, ¿no? O sea, una descendencia que no podrás contar. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios también se le llama herederos de Dios. Cuando Cristo murió, nos dio la facultad de heredar los derechos de la herencia que Él dice la palabra que somos coherederos con Él. De hecho, nos heredó la promesa, la justicia, el reino, el mundo, y nos hace coherederos somos coherederos con Él. Gálatas 3:29, no lo busquen, se los voy a comentar rápidamente. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y cuando él habla del linaje, le está diciendo, tú eres heredero porque formas parte de la promesa que hizo Dios con Abraham de darle generaciones. Tú eres parte de esa promesa. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue justo porque confió en Dios. Del reino, Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y recordemos que el reino es la soberanía de Dios establecido aquí en la tierra. Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y Romanos 8:17, y si hijos también herederos. ¿Hijos de quién? De Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, siéntete bendecido por esto. Tú eres heredero. Hay algo que vas a recibir, ¿no? O que vamos a recibir. No aquí, sino en lo celestial. De hecho, por eso Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Tu herencia no está aquí, en lo material, sino más bien procura ser, invierten en el reino, en lo que va a ser eterno. Y vamos a ver esto. Dios como Padre. Y quiero que entendamos esto porque tenemos muy clara la noción de la herencia que tenemos por tener un padre. Es raro que alguien herede o reciba una herencia de alguien que no sea la línea directa hacia arriba, ¿no? Y aquí vamos a analizar un poquito a Dios como Padre. Vamos a Romanos 8:15, por favor. Y empecemos por algo muy, yo digo, yo voy a ser un tanto lógico, pero tenemos que partir de eso. No todos son hijos de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sabías que la palabra adopción no existía en el lenguaje hebreo del Antiguo Testamento? Ellos no conocían la palabra adopción, el concepto de adopción. Tenían ciertas nociones, pero la palabra como tal no existía. Entonces, por eso es que viene a ser un poco la discusión de Pablo con los judíos en Romanos, cuando les hablaba, es que, bueno, para el pensar del pueblo de Israel decía, es que nosotros somos el pueblo elegido, los gentiles no. Y Pablo dice, sí, pero ellos son injertados. No, pero ¿por qué van a ser injertados, no? No alcanzaban a entender ese concepto de adopción porque no estaba en su idiosincrasia, ¿no? Como el Padre que nos escogió y que nos constituyó sus hijos, tiene otros hijos. De hecho, Jesús lo dice, ustedes son mi rebaño, pero yo como buen pastor tengo que ir por otro rebaño que tengo que traer. Tú y yo somos hijos y por lo tanto tenemos el derecho legal de reclamar una herencia del Padre. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos son creación de Dios, sí, pero no todos son hijos. Una pequeña diferencia, ¿no? Isaías 63:16, por favor. ¿Qué nos viene a dar un padre? Nos viene a dar una identidad, nos viene a dar redención. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Qué nos viene a dar? Por ejemplo, mi Padre terrenal me vino a dar una identidad. Yo me llamo Arturo Tobar. Ajá. Y si estuviéramos en el Antiguo Testamento, yo diría, yo soy Arturo, hijo de Andrés, hijo de Otón, ¿no? El bisabuelo. O por acá, si mi mamá sería Arturo, hijo de Guadalupe, hijo de Roberto, ¿no? ¿Te das cuenta cómo, es más, alguien que no tiene un apellido es mal visto? Alguien que, y así como que, ¿qué familia tienes? De hecho, por ejemplo, en países asiáticos, le ponen mucha importancia a
¿de quién eres hijo? Llega, lo has visto en las series, llega la chava con el novio y lo primero que dicen los papás, ¿tu familia a qué se dedica? ¿Quién eres? De hecho, los casamenteros, aún en los judíos, los casamenteros buscan familias al nivel, ¿no? Y cuando le tocan a la casamentera o al casamentero buscarle pareja o familia a alguien de no muy buena familia, es chamba extra, ¿no? Porque ahora, ¿cómo los convenzo de que ese es un buen partido a pesar de que el tío está en la cárcel, a pesar de que el sobrino es ladrón, a pesar de que, o sea, ¿te das cuenta? Vete en tu familia. Toda tu familia sería de buen nombre. Te identifican el Tobar o el Muñoz, o el Mejía, o el apellido que quieras, por buenas referencias o por malas referencias. Tu linaje se impone. Tu apellido dice de ti, y la identidad que tenemos en Cristo Jesús es porque el Padre nos reconoce como hijos. Nosotros somos Arturo de los ejércitos, ¿no? Porque mi padre, Jehová, es Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Vamos a 1 Crónicas 29:10. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. En la cultura judía, la figura paterna, el ser padre, era algo muy arraigado. De hecho, ya lo habíamos platicado, José, el padre Jesús, viene a ser una figura fundamental en la formación de Jesús, porque el que le enseñaba la ley a los hijos era el padre. Y si hay, por ahí has visto la serie de Chosen, el padre, hay una escena en la cual el padre está con Jesús haciéndole repetir la ley y le dice: ¿qué entiendes? Y Jesús de niño diciéndole: sí, así, así, sí, Jesús, pero eso sí, así, así. Entonces, el no tener un padre, aún desde aquellos tiempos, no era bien visto. O, date cuenta, en algunas culturas el no tener padres, híjoles, es huérfano, ¿no? O date cuenta el día de hoy, en las familias, cuando no hay una figura paterna en las familias disfuncionales por alguna razón, el hijo que crece o los hijos que crecen sin padre, ¿qué ocurren? Son buenos. Tenemos el caso aquí muy cercano de alguien que decimos, se nota que le hizo falta una figura paterna. Si lo hubiera tenido, no se comportaría así, no sería así con sus hermanos, no sería así con sus hijos, porque es un ejemplo que se repite. Entonces, en el pueblo judío la figura paterna era una figura reconocida. Mateo 6:9, por favor. En Mateo 6:9 viene el pasaje de la oración del Padre Nuestro. Y dice el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero que pienses en esto, y a lo mejor no te habías dado cuenta, pero empezar con Padre Nuestro inspira respeto. No es como que Juan de las Fitas, que estás en tu casa. No, Padre Nuestro, ni siquiera es el Padre de, no, es Padre de nosotros. Y tú sabes que cuando uno dice, te voy a acusar con tu papá, ¿no? Esto lo tienes que hablar con tu papá, ¿no? Decías, no. Nos vamos a la infancia y recordamos esa parte, ¿no? ¿Cuántas veces la figura del padre, no tanto de la madre, sino cuando nos decían, ¿se lo voy a decir a tu papá? No, mamá, perdóname, es más, hago lo que quieras, pero no me acuses con mi papá, ¿no? O tú ir con el papá y decirle, oye, papá, me equivoqué en esto. No es algo que vayas con ánimos, ¿no? Digo, yo lo digo por experiencia aquí, por cuestiones de vida, tener que llegar con mi papá y decirle, oye, papá, es que ocurrió esto y pasó esto e hice así. No es así como de,
Cuates, ¿no? No. Implica una reverencia y un respeto. Digo, no porque la madre no, pero a ver, poniendo la figura correspondiente, el padre impone. De hecho, la sociedad hoy le ha quitado, quiero quitar esa autoridad al padre a través de muchas tendencias. Tenemos que volver al que el padre merece respeto. Vamos a 1 Pedro 1:17. ¿Y por qué la figura del padre? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Inspira esta parte de respeto. 1 Pedro 1:17. Fíjate lo que dice Pedro. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es, está diciendo, si estás reconociendo a aquel que juzga correctamente como tu padre, entonces estás obligado a comportarte correctamente. El padre imparte justicia. Isaías 64:8, por favor. Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El Padre viene a ser una figura formativa en los hijos. Ahorita les decía, voltea a ver a aquella persona que creció sin un padre, sus acciones te pueden decir, le hizo falta un papá, le hizo falta quien lo corrigiera, le hizo falta quien lo guiara, le hizo falta quien le dijera, eso no. Vamos a Mateo 7:11, por favor. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, le está hablando a los padres, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Te has dado cuenta? Digo, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Y yo lo viví como hijo. A pesar de que los hijos fallen, el padre siempre está amoroso. Ay, me hiciste enojar, pero a ver, te tengo que apoyar, ¿no? Hiciste lo que no te dije que hicieras, pero te respaldo, ¿no? Hay que corregir esa parte. Dice Jesús, si ustedes siendo malos, o sea, dan buenas dávidas, hacen buenas acciones con sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto, dará cosas buenas a quien se lo pida. Salmo 68:5, por favor. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El Padre te da protección. ¿Cuántas? Me ha tocado historias de personas que no tienen hijos, digo, que no tienen padres, y más o menos un comentario generalizado es es que no tengo quien me respalde, no tengo a quien acudir. Para esto no tengo quien me respalde. Fíjate la figura que viene a ser un padre. Jeremías 3:4, vamos a últimos dos. Jeremías 3:4 dice, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. El padre también figura como una figura de consejería y guiador. Yo a mi edad, de repente, ante una circunstancia, voy y le pido consejo a mi papá. Oye, papá, ¿cómo ves esto? Oye, ¿qué opinas de esto? Oye, tengo que hacer esto. Y mi papá hoy me da un consejo, no de imposición, sino a veces él, desde su sabiduría que ya tiene por edad, me abre, si yo estoy viendo así, me abre el panorama y digo, no he considerado eso, ¿no? Eso es sabiduría. Y vamos al último, Jeremías 3:19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos
de mí. Para que podamos ser herederos, tenemos que reconocerle como Padre. No podemos tener herencia si no lo reconocemos. Y esa palabra en Jeremías resulta muy significativa. Yo los quiero bendecir, pero si no me das acceso a bendecirte, ¿cómo quieres que lo haga? Tenemos que reconocer al Padre, a Yahweh como Padre. Y eso viene por lo siguiente. ¿Por qué Jesús viene a ser heredero de las promesas y de todo lo que el Padre tiene? De hecho, si somos estrictos, te voy a dejar esto, medítalo ahí. Dice la palabra que Él es digno de recibir honra, gloria, alabanza, poder, señorío, todo, ¿no? Él sería merecedor de ello por su sacrificio, por ser hijo. Medítenlo. Ahí yo concluyo que por las dos cosas. Aunque Él no se hubiera sacrificado, Él es digno por ser su hijo. Punto, ¿no? Obviamente el Padre no muere, ¿no? Pero el Señor recibió todo del Padre. Vamos a Gálatas 4:7. Y aquí es donde quiero que entendamos que si Jesús es heredero, Él nos ha hecho coherederos con Él. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Te das cuenta cómo el término hijo, obviamente si eres hijo, forzosamente hay un padre? No puede haber hijo sin padre. O sea, no le podrías dar ese título a alguien si no es porque tiene un padre. Un padre conocido o no conocido. Es que nunca conocí a mi padre. Bueno, pero no puedes estar aquí si no tuviste un padre. Ya sabemos, ¿no? El espermatozoide con el óvulo, etcétera. Tuvo que haber un padre. Alguien tuvo que poner el espermatozoide, ¿no? Y vamos a retomar esto. Dice, vamos a 1 Crónicas 15, 25, 27. ¿De quién estábamos hablando cuando leímos 1 Crónicas? ¿Con quién estaba Dios hablando en ese momento que le dio una promesa de que dice, de tu descendencia habrá un heredero al trono que será digno de tener un reino eterno? Le está hablando David. ¿Quién era David? Vamos ahí en 1 Crónicas 15, dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba David también sobre sí un efod de lino. Y se sigue leyendo el pasaje, dice que David saltaba y danzaba en medio de toda la congregación porque iba con un gozo desmedido porque estaba llevando el arca del Señor a Jerusalén. Y recordemos que hubo alguien que lo miró con menosprecio y dijo, ¿cómo tú siendo rey te vistes así y te pones a danzar? Mica, ¿no? ¿Cómo crees? Y quiere llevar ese contexto porque tenemos que entender con quién hizo Dios pacto. Con David, alguien que se le llama, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es un corazón conforme? ¿Cómo es alguien con un corazón conforme al corazón de Dios? Alguien apasionado por hacer lo que al Padre le gusta, agradar al Padre. Y luego traigo este contexto porque, mira, en Salmo 89, 29, bueno, si lees ahí el Salmo 89, si lees el título, ¿cómo dice el título ahí?
Pacto de Dios con David. En la Biblia hay 5 pactos que Dios hace con la humanidad. El pacto de David es el cuarto. El primero es el pacto con Noé, noético. El pacto noético. ¿Cuál es el pacto? De Dios pactando con Noé que no volveré a destruir a la humanidad con diluvio. Con fuego sí, con diluvio no. Pero hace un pacto de no volver a destruir a la humanidad. Literalmente dijo, voy a ponerlo en palabras, Noé, te prometo que ya no voy a mandar otro diluvio. Por mí mismo lo prometo. El segundo pacto es el pacto abrámico. ¿Cuál es este? Que de él nacerían, tener una descendencia de millares, ¿no? Como la arena del mar o las estrellas del cielo. Ese es el segundo. El tercero es el pacto con Moisés o pacto levítico, que es que el pueblo de Israel vendría a ser su tesoro. El pueblo estaría escogido. Y el pacto con David es, de tu descendencia nacerá alguien, ¿no? Que tendrá un reino eterno por siempre, ¿no? Y saldrá de tu descendencia. O sea, te voy a dar el honor que alguien de tu familia, supongamos esto, que David se apellidara Tobar. Bueno, el rey que nazca, que va a ser eterno, va a llevar tu apellido. Literalmente es ese contexto. Y si te das cuenta, y el quinto pacto es el nuevo pacto, que vino con Jesús vertiendo su sangre. Si te das cuenta, en esos 5 pactos va de lo mayor a lo menor. Primero dice, a toda la humanidad la voy a salvar. Después dice, sí, pero de toda la humanidad, un pueblo va a ser, una descendencia va a ser escogida, la de Abraham. Después de la descendencia de Abraham dice, sí, tiene más hijos, pero donde está la promesa va a ser con Israel, ¿no? Con él voy a escoger un pueblo. Humanidad, parentela, un pueblo. Y después dentro del pueblo dice, no todos pueden, tengo que escoger a una familia, la de David. Para que viniera ¿quién? Jesús. El heredero de todas las cosas por derecho legal. Y aparte de ser el heredero legal, viene a sacrificarse, un sacrificio perfecto, para meternos dentro de esa herencia. No sé si lo puedas alcanzar a entender. A mí me voló la cabeza cuando entendí esto. Él era heredero legalmente, él. Y siendo él el heredero, dijo, no importa, me despojo de mi herencia, de mi divinidad, de mi Señor y de mi poder, para que la humanidad tenga salvación. Entonces, gano la salvación, vuelvo a mi posición como hijo, y entonces ahora a todos ellos les comparto al que quiera. Porque recordemos que la salvación está para todos, pero no todos la toman. Por su gracia estamos aquí. Nosotros decidimos decir, yo sí quiero la heredad, yo sí quiero entrar al reino. Luego tan presente, palabras de Alma y de mi hermana Diana decían, es que yo no me quiero quedar, o sea, yo no me quiero morir sin salvación, yo no quiero pensar en sufrimiento eterno. Somos privilegiados en haber sido escogidos y que nuestra voluntad haya sido cambiada para salvación. Entonces, el pacto de David no es cualquier cosa, al punto que Etán Ezraíta escribió este masquil. Este masquil es una instrucción, es un término que significa instrucción, un poema didáctico. O sea, con bonitas palabras les dijo, el pacto que hizo Dios con David es este. Y si lees el Salmo 89, dale una leída ahí con calma. Te voy a leer nada más un pasaje ahí del verso 26. Dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y no está hablando de Salomón, está hablando de Jesús.
Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Está hablando de Jesús? Un trono como los días de los cielos. ¿Cuántos días tienen los cielos? ¿Qué edad tienen los cielos? No está hablando de los cielos aquí, los que vemos que fueron creados. No está hablando de la habitación de Dios, de la eternidad de Dios. Los profetas hablaron de él, de Jesús. Vamos a Isaías 9:7. Es curioso, bueno, no es curioso, más bien. Vamos a ver cómo los llamados profetas mayores, no porque sean mejor que los otros, sino por la extensión de sus libros, por eso son profetas mayores, pero quizás son los más conocidos, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los cuatro hablan de Jesús, hablando de este reino, este trono de David y un reino eterno. Dice Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién? De David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Siempre que veas en la palabra la referencia al trono de David y un reino eterno, está hablando de Jesús, ¿eh? Jeremías 38-9, por favor. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová tu Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y no está hablando que David iba a resucitar, no, está hablando de un descendiente de David que vendría a librar de esclavitud y de la opresión. Por eso es que los judíos esperaban a un Mesías bélico, en el sentido de que él nos va a venir a liberar de esta opresión romana. Y Jesús vino no como león, vino como cordero. Va a regresar como león. Y cuando regrese, no va, voy a ponerlo así, no va a venir a negociar. Va a venir bajando, va a abrir su boca y va a destruir todo un ejército. O sea, así de, porque va a establecer su justicia y su paz no tendrá límite. ¿Andan de bélicos? Voy a quitar los problemas, voy a traer paz a mi pueblo. Ezequiel 37:25, por favor. Ezequiel 37:25 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, herencia, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Nuevamente esa connotación de la descendencia de David, está hablando de Jesús. Daniel 2:4, por favor. Daniel 2:44. Dije 2:4, no, 2:44. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él siempre permanecerá para siempre. Está hablando de Jesús. Daniel 4:3, complementando eso, dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vamos a Lucas 1:32 y 33. Y aquí viene la respuesta que les decía a la pregunta que les hacía hace ratito. Cuando fueron a presentar al Señor Jesús en el templo, recordemos que Simón, un anciano, vino a ver a Jesús, lo bendice y le dice, Señor, ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. Dice, y hablando de ese Jesús, dice, verso 32, ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí están hablando el ángel respecto a Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin, un reino eterno. ¿Y sabes qué es la buena parte? Tú y yo vamos a estar ahí. Vamos a 2 Pedro 1:11, por favor. Dice, 2 Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo vamos a estar ahí. Y es más, dice, reinaremos con Él. Yo estoy contento. Yo digo, Señor, gracias por tus herencias, porque me has hecho heredero por tu sacrificio en la cruz. Vamos a Daniel, y es un heredero eterno. Vamos a Daniel 7, 13 y 14. Para terminar con esto. Daniel 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Hijo de hombre, recordemos que es una figura dada al Señor Jesús, o, bueno, también se le puede dar a un ángel, ¿no? Pero hijo de hombre es comúnmente identificado el Señor Jesús, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre Celestial. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando? Nadie tiene la facultad, el derecho de tener un reino eterno más que él. De hecho dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Y quién crees que se lo dio? Si se acercó al trono del anciano de días. De hecho, en el canto que cantamos de anciano de días, dice, bendición y gloria, poder y honra, que son de él, ¿no? Y él se lo da. Vamos a terminar con esto, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino en el cual vamos a estar, que Él, nuestro Señor, lo tiene por heredad, lo cual recibió del Padre, tú y yo vamos a estar ahí. Jesús ganó todo para nosotros, y siendo el heredero, nos hizo coherederos para poder disfrutar. En pocas palabras, no fue codo, ¿no? No fue esto para mí, no. ¿Cuánto amor de nuestro Señor Jesús? Bueno, del Padre mandando a su Hijo, ¿no? Y de su Hijo decir, voy a morir por ustedes. Voy a sacrificarme por ustedes. No tengo necesidad, pudo haber dicho el Señor Jesús, yo ya tengo lo que me pertenece. Si lo traemos a términos humanos, yo ya soy heredero. Ráscate con tus uñas, yo ya recibí mi herencia. De hecho, es un problema legal que hay en el mundo. ¿Cuántas veces han escuchado historias o hay eran 2, 3, 4, 5 hermanos y el papá dejó nomás al mayor como heredero y el hermano mayor se desocupa de los otros porque mi papá me lo dejó a mí, a ver cómo le haces, ¿no? Yo no sé por qué no te lo dejó, te has de ver por todo, para mí ya me dejó mi herencia, ¿no? Tengo por ahí con una clienta que una circunstancia muy semejante pasó. El hermano mayor literalmente le quitaron su herencia a ella. Y siendo que había testamento, pero dijo, no, yo ya te estoy apoyando todo ese tiempo, me lo voy a cobrar. Y entonces lo de tu herencia, pues ya, estamos tablas. Vive tu vida, ¿no? Literalmente. Jesús asegura la continuidad y el establecimiento de la promesa eterna, el plan divino, reinar
con Él. Debemos de confiar en sus promesas eternas de Dios en Cristo Jesús. Lo que Él prometió, lo va a hacer. Dios no cambia sus pactos. De hecho, aquí entraría ese contexto. ¿Tú crees que el pacto con el pueblo de Israel ya caducó? Muchos hoy dicen, no, es que el Israel, la nación, no es el Israel de la promesa. ¿Qué crees? ¿Cuándo Dios ha roto un pacto? Es más, David, la promesa fue esta: va a haber un heredero en tu trono mientras tus hijos o tu descendencia me honra a mí. Hubo reyes que no honraron a Dios. Y creo que es Joás, el rey, que hizo lo malo ante los ojos de Dios y descendiente de David. Y dice, y no lo quitó Dios porque le prometió a David que de su descendencia iba a haber. Imagínate que ahí lo hubiera cortado. ¿Dios hubiera roto su pacto? Sí. Si hubiera cortado ahí, ¿no? Dios no rompe pactos. Se dijo que el pueblo de Israel iba a ser su nación y su herencia. El día de hoy, ese pueblo, esa tierra, son su herencia. ¿Por qué todo el Apocalipsis gira alrededor de Israel? Aunque no teman a Dios, aunque pues se estén peleando, aunque no reconozcan a Jesús como Mesías, es su herencia. Va a venir por ellos para quitarle los ojos y cumplir lo que Él dijo. Si el pacto fue hecho con David de que un heredero, Jesús, iba a venir para reinar y hacernos herederos con Él, somos bendecidos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque día tras día seguimos descubriendo, seguimos siendo sorprendidos, seguimos siendo llenados de tu misericordia y tu bondad, porque las demostraciones de tu amor eterno, sublime y tierno sobre nosotros, se manifiesta. Gracias, Señor, por tus promesas y por los pactos que has hecho, porque por ellos hemos tenido vida. Gracias porque el pacto que hiciste con Noé, el pacto que hiciste con Abraham, el pacto que hiciste en Moisés, el pacto que hiciste con David y el nuevo pacto a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos tienen aquí ahora. Por tus misericordias, Señor, no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, por tu fidelidad hacia nosotros. Aunque nosotros rompamos los pactos, tú permaneces fiel. Tu palabra la empeñas, dices, por mi nombre, yo voy a cumplir esto porque yo dije que lo iba a hacer. Gracias, Señor, porque la herencia que nuestro Señor Jesucristo tenía por ser Dios, tu Hijo, encarnado para darnos salvación. Señor, esa herencia nos la ha compartido. Somos copartícipes con ello porque te podemos llamar Padre. Y te podemos llamar Padre porque hemos reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. De otra manera no podríamos. Gracias porque eres nuestro Padre. Señor, queremos conocerte más como Padre. No verte como alguien lejano, sino como alguien cercano. Alguien que inspira autoridad, pero que también nos guía y nos moldea. Alguien que nos creó. Alguien que nos da identidad. Padre, ayúdanos a entender a través de tu Espíritu Santo que somos tus hijos. Que nos comportemos como tus hijos y que tú nos defiendes como tus hijos. Señor, si así lo hiciste con nuestro Señor Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Gracias por tus promesas que las cumples. Gracias porque tenemos herencia. Y gracias por el sacrificio de Jesús, por el cual podemos clamar Abba Padre. Te reconocemos, Señor, y ayúdanos a valorar y caminar conforme esa verdad. Somos tus hijos, comportémonos como hijos tuyos, Señor. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús damos gracias. Amén.